Juan 14, versos 2 y 3. Dice las Escrituras: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas este tiempo, que bendigas este sermón y que sea, Señor, de edificación para mis hermanos y al mismo tiempo que sea también para mí. Que pueda yo exponer tu palabra sin dar opiniones personales o imponer mis creencias, sino que sea tu revelación, tu autoridad y tu voluntad expuesta a través de mí. Señor, ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿qué relevancia tiene este sermón de esta mañana para nuestra actualidad? En los últimos años, o más bien durante 2 siglos, podría decirse los 2 siglos anteriores, el pensamiento del mundo ha cambiado muchísimo. Y lo podemos ver con los últimos años en los cuales usted puede encender el televisor y ver las noticias. Usted ve que el mundo cambia constantemente y en los años recientes cambia con mucha rapidez. Meditaba con mi familia hace un poco de tiempo sobre los famosos beepers antes, ¿no? ¿Alguien sabe qué era un beeper, no? ¿Solo yo? Estoy seguro que aquí hay más de uno que conoce los beepers. Y nos ponemos a meditar, imagínense, antes habían beepers para que te llegaran notificaciones sobre compromisos que tenías o personas que te estaban tratando de contactar. Y ahora todo eso lo tienes en un solo dispositivo. Por eso es la época de la tecnología, la era de la tecnología, donde todo se disparó inmediatamente, donde lo que es del año 2019 hoy ya es viejo. Pero a través de ese simple ejemplo, usted puede ver que el mundo ha ido cambiando. Es cierto, ha cambiado con diferentes, por decirlo así, grados de velocidad. Pero en los últimos 2 siglos, el pensamiento del hombre acerca de la vida, de la muerte, de lo físico, de lo espiritual, de lo cotidiano y extraordinario, ha sufrido cambios constantes. En el pasado, ser parte de una iglesia o religión era algo común y necesario en la identidad o presentación de un individuo. Alguien no podía, bajo ninguna circunstancia, no ser parte de una religión o parte de una congregación. Eso era incluso de buen nombre, ¿verdad? Si eras parte de una iglesia, eso era loable. Eras un hombre honorario, con honores dentro de la sociedad. Era respetado por el simple hecho de ser parte de una religión. Pero hoy el caso es muy distinto. Cada día es más común ver personas ateas que no creen en Dios. Y todavía aún más, algo que se ha propagado constantemente son los ateos prácticos. No son aquellos que no creen en Dios. Ellos te dicen, sí, yo creo en un Dios, yo creo que hay un Dios. Pero no quieren ser parte de ninguna congregación, no quieren ser parte de las etiquetas y nunca tienen ninguna relación con alguna congregación o alguna agrupación religiosa. Simplemente no son parte de la iglesia y no quieren ser. Por ejemplo, en el siglo XIX y el siglo XX, el pensamiento modernista explotó de forma impresionante, permeando todo el pensamiento, desde el educativo hasta el religioso. La familia, la educación, el cristianismo fue permeado por el pensamiento modernista.
¿Cuál fue el resultado de eso? El creacionismo se volvió un mito. Las doctrinas que son claramente enseñadas en la Biblia se convirtieron en simplemente lecciones de moralidad que también están en otros documentos, otras historias, ¿verdad? Que todo tiene su moraleja. Y no es más valiosa hoy las lecciones y las leyes de las Escrituras que lo que está escrito en un horóscopo para la sociedad. Solo en esta época se dieron, ¿verdad? En el siglo XIX, en el siglo XX, se dieron innumerables dictaduras acompañadas de genocidios, como los genocidios de la Unión Soviética, incluyendo nada más y nada menos 2 guerras mundiales. Las 2 únicas guerras que han existido han sido en la era moderna. Este fue el fracaso del pensamiento modernista, que hoy ha evolucionado a lo que se conoce como el posmodernismo, el cual hace énfasis en las emociones y no en las convicciones, en las opiniones diversas y no en la verdad, en la espiritualidad, pero no la religión, el individuo y no los grupos. Esto es lo que ha traído el posmodernismo. En mi observación particular, y tengo que decir subjetiva, creo que la idea más popular en la actualidad es el humanismo, el pensamiento de que el hombre es el centro del mundo. En función de él todo es interpretado. Y es en función de eso que usted ve que cada terminología cambia de significado hoy día. Hoy, un hombre no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, un varón con una conducta específica, con una forma de caminar específica, con una forma de vestir específica. Un hombre, en este caso, que tenga el sexo masculino y nazca como tal, pues ya no debe ser construido en base a ese estereotipo. Vemos cómo la ideología empieza a filtrarse dentro del posmodernismo y es donde más se alimenta del posmodernismo la ideología y trata de redefinir conceptos que antes ya habían sido claramente conceptualizados o definidos. Es por esto que dentro de este sistema del humanismo, los derechos humanos son altamente elevados a un punto por encima de cualquier verdad objetiva o cualquier verdad, incluso en este caso, bíblica. Por eso existe hoy día el feminismo y el movimiento LGTBQ+, que no podríamos decir todas las letras que hay ahí. Se ha fundamentado en esta superficie de arena todos estos movimientos, los movimientos de los derechos de los gays, de las mujeres, y así constantemente los derechos se han fundamentado no en las Sagradas Escrituras, no en la palabra de Dios, sino en esa arena movediza que es el humanismo. ¿Qué dice el humanismo? En pocas palabras, que el hombre es Dios ahora. Que el hombre es Dios. Usted encontrará muchas frases y muchos conceptos donde se le exhorta al individuo de que él está a cargo de su destino, de que él ahora tiene las riendas de su vida y de que en última instancia nada de lo que está fuera de él lo hará cambiar, sino solo él mismo. Dentro de sí está la capacidad y la fuerza para cambiar. Esto es lo que decía Carl Rogers, famoso psicólogo humanista que también estudió teología. Él estudió primeramente teología y luego se hizo psicólogo. Y obviamente el estudio teológico que tenía era de lo que en esa época y hasta el día de hoy se conoce como la teología liberal, fruto e hijo del modernismo. Que como dijo otro teólogo, Emil Brunner, la teología liberal la podemos resumir en una sola palabra:
incredulidad. Incredulidad. Las verdades fundamentales de la Biblia todas están en tela de juicio. No son necesariamente verdades objetivas. Son cosas secundarias. Pero es curioso y muy paradójico, o podríamos decir irónico, que en la era del humanismo, en la era que el hombre se ha convertido en Dios, en la era que el hombre ha sido empoderado y en la era que ya el que está en el pináculo de todas las cosas es el hombre, sea la era en la cual existe una crisis de suicidios. Es mi observación particular. Es cierto, es subjetiva, por un punto, por una parte. Y es subjetiva porque cuando usted busca estadísticas de suicidio en los últimos años, usted va a costar encontrarle en los últimos 50, en los últimos 100 años. Le va a costar encontrar esa comparativa. Pero siempre encontrará algo. Mi inferencia de que durante esta era han crecido los suicidios no es una opinión personal, sino estadística. Permítame darle una de las pocas informaciones y estadísticas que uno puede encontrar en Internet a simple vista. Porque este mundo trata de ocultar su fracaso y no lo quiere aceptar, pero ya está llegando a ser, especialmente en el tiempo de la pandemia, llega a ser alarmante. Esta información es del periódico Heraldo de España, el cual pone las alertas rojas de una estadística que se ha presentado en la última década, hasta el 2019, antes de la pandemia. Dice así: el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes españoles. Algo que nunca había pasado en la historia desde que se dispone de estadísticas. En 2019 se quitaron la vida 309 personas de edades comprendidas entre los 15 y 29 años. Hermanos, solamente personas entre los 15 y 29 años. 309 personas. Esta estadística está bien reducida a ese grupo particular. No es toda la estadística de todos los individuos en todas las edades. Una cifra que se sitúa ligeramente por delante de los accidentes de tráfico, que sumaron 307 defunciones, según datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Dice: el presidente de esta organización, Andoni Ancián, se muestra cauto a la hora de evaluar los números y asegura que el fenómeno obedece en parte a la paulatina reducción de los fallecimientos por siniestros de circulación, que han bajado un 40% de 2010. En otras palabras, considera y dice: han bajado las estadísticas de muerte por accidentes automovilísticos, pero en esa misma época, de 2010 hasta el 2019, dice lo siguiente: mientras que los suicidios han crecido un 30% en el mismo periodo. En menos de 10 años ha crecido un 30% la tasa de suicidio, y no estamos hablando de tiempo de pandemia. Esta es la era del suicidio. La misma era en la cual el hombre ha sido empoderado con dotes divinos. Este, mi querido hermano, es el resultado de seguir la corriente de este mundo, siguiendo las órdenes del príncipe de este mundo y los deseos de nuestra carne. Un mundo sin Cristo es caótico. Esto lo dijo por primera vez un senador de los Estados Unidos en el año 1947, cuando dijo Peter Marshall: la decisión delante de nosotros es clara: Cristo o el caos, convicción o la transigencia, la disciplina o la desintegración. Un mundo sin Cristo no tiene propósito, no tiene esperanza, está a la espera de la perdición, está a la deriva. Es
todo lo que le queda. Es por esto que los hombres miran sus vidas y sienten repulsión, sienten desesperanza, no ven significado a su existencia y toman el camino del suicidio. Todos nosotros podemos caer en las garras del pensamiento de este siglo. Es por esto que Pablo nos advierte: no te conformes a este siglo. Aún hoy entre nosotros existen todavía vestigios, siguen residuos de esa desesperanza mundana que nos impide gozar y confiar en las promesas de Cristo. Esto es lo que ocurría con los discípulos acá, que aunque habían escuchado cientos de veces de parte de su Señor que Él resucitaría de entre los muertos, que la muerte sería vencida a través de su resurrección, ellos seguían pensando que la muerte del Señor Jesús sería el final de todo, que después de Él nada tendría sentido porque no volverían a tenerlo. Y algunos podrían pensar: bueno, yo no sé si Jesús le haya enseñado, ¿verdad?, acerca de la resurrección con tanta frecuencia. No, sí lo hizo. Así como cantábamos, entenderemos. Así mismo ellos entendieron cuando Cristo resucitó entre los muertos. Ellos mismos dijeron, como nos lo había dicho, se levantó de entre los muertos. No era una cuestión de conocimiento, no era una cuestión de falta de información, era que no confiaban en la promesa de Cristo. No le creían a Cristo. ¿Cómo es posible? Pues sí, creyentes que no creían. Es por esto que decíamos la semana pasada que la exhortación a no turbar vuestros corazones era un mandato de Cristo a los discípulos a no ahogarse en la incredulidad que aún estaba en ellos. Estaban desesperados los discípulos porque no veían un futuro sin Cristo. La pregunta que mismo hizo Pedro, ahora ellos la veían como una respuesta desalentadora. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro y los demás se vieron huérfanos, se vieron abandonados, se vieron en la calle, dejados a la intemperie por Cristo. Esa era la causa de su aflicción, de su dolor, de su incredulidad y su desesperanza. Todos podemos relacionarnos con los discípulos. Todos hemos perdido a alguien en nuestras vidas y hemos pensado por momentos, quizá no todo el tiempo, pero por momentos, que no hay un futuro para nosotros sin esa persona. Nosotros no pensamos en el mañana cuando hemos perdido a alguien. Estamos inundados de dolor, de aflicción, y no vemos el mañana. Poéticamente no vemos el sol salir en el horizonte, porque solamente caminamos por un valle de sombras. Esto era lo que estaba pasando por la mente de los discípulos. No veían el futuro, no veían con claridad. ¿Qué nos dice Cristo ante eso? ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros hoy? La respuesta se encuentra en el verso 2 y en el verso 3. Y empecemos con la primera sección de su respuesta. Como ya hablamos la semana anterior, sí, Jesús les dice que el antídoto, la forma de salir de esta
aflicción, de esta convulsión emocional, es creer en Él, es confiar en Él, seguir confiando en Él. Ahora esa es la respuesta fácil, o la respuesta más evidente, por decirlo así. Sin embargo, Jesús, ante nuestras dudas, ante nuestra incredulidad, no nos deja sin respuesta. Nos da respuesta, da contenido a esa fe. No es una fe totalmente ciega, es una fe que se fundamenta y se estabiliza o es consistente con la promesa de Cristo. Cristo le dice, lo primero, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La respuesta de Cristo a los discípulos es, tenemos un hogar. Tienes un hogar preparado. Hay un hogar para ti. En una traducción antigua de las Escrituras, estoy seguro que usted reconoce este lenguaje. Esta traducción, esta primera porción se traduce mejor como en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. De ahí ese famoso coro que dice, ¿verdad? Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades no podrán entrar. ¿Verdad? Y a veces nos entusiasmamos mucho con la idea de las mansiones, porque lo primero que pensamos al ver una mansión es cuando fuimos la última vez a Valle Escondido, o cuando estuvimos en Paitilla, o cuando estuvimos en San Antonio. Y vemos esos rascacielos, y vemos las suites, y vemos las casas enormes, y los patios impresionantes. Eso es lo primero que pensamos cuando tenemos en mente el término mansiones. Como escribió MacArthur en su libro El aposento alto, algunos parecen creer que cuando lleguen al cielo serán recibidos por un agente inmobiliario celestial, que les dará pequeños mapas con instrucciones sobre cómo llegar a la hacienda correcta. ¿Verdad? Este es tu terreno, las 10 hectáreas que te prometimos, y aquí, ¿no? Y Pedro estará ahí con un carrito de golf para llevarlos al lote señalado. Esta es la idea que muchos tienen cuando piensan en mansiones. Es por eso, en parte, que este término es importante. No que la traducción sea equivocada, sino que nuestra interpretación quita la esencia de lo que Juan quería decirnos. Juan quería decirnos una cosa en particular. Quería dejar clara la enseñanza de Jesús a los discípulos. No era para que se llenaran los ojos de ambición y avaricia. Era para traer consuelo al corazón desahuciado de los discípulos. Así que, ¿qué era lo que Juan y, en este caso, Jesús, le estaba diciendo a los discípulos? No era algo superficial. Porque cuando usted nota la traducción más moderna, el término es el siguiente: morada. O en otras ocasiones, en otros versos, en otras versiones, habitaciones u hogar. Esa es la traducción que le dan ahora, y es una traducción que rescata la esencia de lo que está diciendo Jesús, que quita la ambigüedad que quizás se le ha dado por el mismo cristianismo, porque el término mansión no es equivocado. Pero también quiero que note que la traducción, porque esto no es un asunto solamente de sentimiento, la traducción no solamente me suena mejor a esto, no, la traducción se basa en una idea, en una analogía implícita que da Cristo. Porque Cristo dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. En la antigüedad, en el tiempo de Jesucristo, y con esto no estoy sugiriendo nada, por si acaso, porque alguno podría entenderme mal. En el tiempo de Jesucristo había una casa, y era la casa del padre de la familia. Pero cuando sus hijos
tenían la oportunidad de ya independizarse y empezar una familia propia. ¿Qué hacían ellos? Los padres. Los padres hacían una extensión en el terreno de ellos, o una extensión de su hogar en las tierras de ellos. Y ellos, por decirlo así, eran vecinos. Era un solo hogar, una sola casa, pero que tenía diferentes moradas. Y cada una era una familia aparte. Entonces era una tradición en esa época. Por los motivos desconocidos, probablemente espacio, probablemente la dificultad de adquirir una tierra como se hacía en los tiempos de los patriarcas. Porque ahora, para tener una tierra, debíamos también tener poder militar. Así que era más difícil antes, ¿verdad?, esa costumbre, y se hacía esto. Así que muy probablemente Jesús tiene eso en mente y les dice: en la casa de mi Padre, una casa, muchas habitaciones, muchas moradas. El pensamiento de las mansiones que comentaba es individualista. Es como, no, yo me voy para mi mansión, mi casa, me pasa aparte y ustedes váyanse para la suya. No. Se tiene esa idea o presenta esa idea individualista. Pero la idea de que hay muchas moradas en la casa de mi Padre es que usted entra a la casa de su Padre, que es también su casa. Esa es la intención de Jesús. Jesús está diciendo: en las moradas de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. La casa de mi Padre, la casa de su Padre, es también su casa. Porque imagínese, usted estando paseando por San Antonio, ¿verdad?, con la ropa rutinaria con la que usted va a trabajar, y el jefe de uno de esos hogares le dice: oye, caballero, pase adelante, dama, pase adelante, le invito a un tour por mi casa. Le invito incluso a descansar o a dormir en mi casa. Pero si usted entra a esa casa, usted va a ir quitándose la tierra del zapato, usted va a ir sacudiéndose cualquier cosa o que se vea mal, se pondrá la camisa por debajo del pantalón y usted tratará de llegar a ese lugar con una presencia decente y una presencia de incomodidad o de rigidez, porque esa no es su casa. Usted no tocaría absolutamente nada de lo que está allí, porque si usted llega a tocar algo y se cae 2 horas después, usted fue el último que la tocó, usted es el culpable de eso y tiene que pagar. Porque usted no es de allí. La actitud de todos nosotros cuando nos invitan a la casa de un hermano, una persona que conocemos, es siempre de rigidez. No nos sentamos si no nos dicen que nos sentemos. Porque no somos de allí. Bueno, hay algunos que otros que, bueno, los modales los dejaron en otro lado. Pero esa es nuestra forma de ser. Y al tener ese pensamiento de mansiones, una casa, a veces podemos llegar a tener una idea individualista, como mi casa, mi mansión. Pero no es así. Es nuestras moradas. Es nuestra morada. Esa es la idea que trata de explicar Juan a través de este verso. Dice así, continuando con el verso 2. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que trata de decir Jesús acá es: miren, si yo no tuviese conocimiento de que esto es verdad, no se lo hubiese dicho. Si yo no tuviese ninguna certeza de lo que le estoy diciendo, no se lo hubiera enseñado. Y esta porción particular confirma lo que tratamos de decir. No es su casa, no es su morada, separándolo de la comunión, de la comunidad de la iglesia, sino que es la morada de la iglesia, de todos los creyentes. La intención de Juan acá es decirle a los discípulos, o más bien Jesús a los discípulos y Juan a todos nosotros, es que Jesús nos enseña que
que hay lugar para todos los creyentes, que hay espacio para todos los que creen en Él. Y eso es una verdad inconmovible, es una verdad totalmente fiable. ¿Por qué? Porque lo dice Cristo, porque lo dice el cumplidor de todas las promesas del Antiguo Testamento, que en Él son sí y amén. El que ha sido obediente a la ley perfectamente y que no ha dejado ninguna coma, ninguna tilde fuera de su obediencia. ¿Cómo no podríamos creer en Él o confiar en su palabra? Él está colocando su testimonio como la evidencia de la veracidad de esa promesa. Hay lugar para todos y hay un hogar para ustedes. No han sido abandonados, no serán abandonados. Hay un lugar de descanso para ustedes. Porque cuando usted entra a su casa, usted no va arreglando los cuadros, usted no entra y se quita los zapatos para no ensuciar la casa. Usted entra porque es su casa, confiadamente por la puerta. Nadie le da permiso, usted entra porque es su casa. Cuando usted vivía con su padre, usted entraba, sí, era la casa de su padre, pero usted sentía que eso era suyo. Usted se acostaba en el sofá, prendía la tele, abría la nevera y usted no tenía que pedir permiso, porque era su casa. De la misma manera, la intención de Juan acá es que usted entienda que usted tiene una entrada asegurada a las moradas celestiales, porque es la casa de tu Padre. Eso es lo que nos dice Juan. Eso es lo que dice Jesús a sus discípulos. Hay lugar para ti. Pero no solo eso. ¿Cuál es la certeza con la cual Jesús dice, hay morada para ti? ¿Cuál es la certeza? ¿Solo su testimonio? No es solo su testimonio verbal que dice, hey, si no fuese así yo se lo hubiese dicho, sino que Él lo va a preparar. Él va a preparar morada para nosotros. Dice ahí el verso al final, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora el misterio acá, mi querido hermano, es ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Él va a preparar lugar para nosotros? ¿Acaso Él está con un martillo en mano, pala, cemento, construyendo las extensiones de la casa de Dios? El reino eterno de Dios tiene algunas habitaciones extra ahorita. Actualmente el Señor lleva 2000 años, ¿verdad? Con cincel en mano y mazo, construyendo. No. Aunque sí está relacionado con el mazo o un martillo, no tanto con un cincel, sino con clavos. Jesús le dice, yo no me voy por nada, yo no me voy para dejarlos tirados, yo no me voy para abandonarlos. Mi partida tiene un propósito, y ese propósito es prepararle un lugar a cada uno de ustedes. Es en base a esa obra que realizará Cristo que usted y yo podemos estar seguros de que nos espera un hogar en el cielo. He de declarar que la casa de mi Padre, el término casa de mi Padre, se refiere al cielo, la eternidad. Jesús nos aclara que la razón de su seguridad y la razón por la cual usted y yo debemos estar seguros es que Él preparará lugar para nosotros. Su partida no es el fin de todo, como pensaban los discípulos, sino que es el cumplimiento y garantía de las promesas de Dios desde la antigüedad. La preparación de nuestra morada está cimentada en la sangre del Cordero
de Dios. En otras palabras, las herramientas que levantaron nuestros hogares fue el martirio de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Sin su sacrificio, mi querido hermano, y victoria sobre la muerte, usted y yo no tendríamos lugar en la casa de Dios. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar morada para vosotros, Él les está diciendo a los discípulos, es necesario que yo vaya, que yo me vaya, hablando de la cruz, la resurrección y la ascensión, para prepararles un lugar. Porque de otra manera no tienen cabida en el cielo. Si yo no muero en su lugar, si yo no pongo mi vida en su lugar, ustedes no pueden entrar. Este es el significado de las palabras de Cristo. Por eso Él dice, y si me fuere, os prepararé el lugar. Garantizando que si yo me voy, el lugar está preparado. Esa era la misma dinámica que había en los versículos anteriores. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, todavía no entiendes lo de lavar los pies? Pero luego lo entenderás, Pedro. Pedro le decía, jamás te permitiré que me lave los pies. Y Jesús lo calmó con una simple frase. Pedro, si no permites esto ahora, no tendrás parte conmigo. ¿Dónde? En el reino de Dios, en la casa de mi Padre. Si yo no pongo mi vida por ti, tú no tendrás parte conmigo. Si tú no aceptas y crees y confías en mi sacrificio expiatorio por tus pecados, no tendrás parte conmigo. Y acá les está diciendo la misma dinámica. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo parta para que ustedes tengan la garantía de que hay un lugar en los cielos para ustedes. Es lo mismo también que luego diría con el Espíritu de Dios. Es necesario que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Es la misma dinámica, el mismo lenguaje, la necesidad de su muerte, la necesidad de su sacrificio, la necesidad que tenemos usted y yo, no Él, usted y yo, de su obra redentora cumplida. Pero no solo que termina allí. Y es por eso que es hermoso meditar en estos dos versos. Hasta ahora Él nos ha dicho, tenemos lugar en el cielo. Y nos lo garantiza por su testimonio y nos lo garantiza por su obra en la cruz. Porque Él prepara la morada para nosotros, prepara lugar para nosotros. No solo nos promete, sí, allá hay moradas, no, nos dice, tranquilo, lo digo porque yo mismo las voy a edificar. Pero al mismo tiempo, no solo eso, no solo le quita de la mente a los discípulos ese sentido de abandono y ese sentido de intemperie, ese sentimiento de estar tirados en la calle a través de estas simples promesas hasta ahora, sino que al mismo tiempo les quita el pensamiento de haber quedado solo. Todos ellos piensan, hemos quedado solos, abandonados por nuestro Maestro. Jesús les dice, vendré otra vez. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, decimos o hacemos eco de las palabras de Cristo. Jesús nos ha dicho, hay un hogar para ti.
No una casa, no una mansión de la cual tú solamente pienses en la forma superficial, material, no, sino un hogar, una familia. Eres bienvenido a la familia de Dios, es lo que dice Jesús. Pero luego nos dice, yo he preparado un hogar para ti. Yo preparo ese lugar con su propia sangre, con su propio sacrificio, con martillo y cincel. Pero por último nos dice que Él volverá, dando implícito su resurrección y su ascensión. Y en esa ascensión sabemos y entendemos que Él vendrá por segunda vez. Él volverá por nosotros. Hay una frase que no tiene autor, pero que me encanta cada vez que la recuerdo. El Señor dijo que vendrá y vino. También dijo que moriría y murió. Dijo que resucitará y resucitó. Y dijo que regresaría. Y ciertamente regresará. No podríamos dudar de él. Se ha cumplido a cabalidad cada palabra que ha salido de su boca. Él está diciendo a los discípulos, voy a regresar. Hermano mío, si Él nos ha dicho que va a regresar, podemos estar seguros que habrá cumplimiento de su promesa, de que Él volverá. Ahora bien, hay mucho debate sobre esto, pero no quiero quedarme mucho tiempo en ello, ya que muchos interpretan el regreso, este regreso particular, como las apariciones de Cristo a sus discípulos posteriormente a su resurrección. Otros también interpretan, quizá y muy erróneamente, como Juan Calvino lo señaló, que esto se refería al advenimiento del Espíritu de Dios, la promesa del Padre, que Jesús venía a través del Espíritu del Señor. Sin embargo, no es correcto, no es una explicación exegética apropiada, me parece a mí, y quiero demostrarlo, obviamente. Primero, Jesús dice, y os tomaré a mí mismo. Tomaré viene del griego paralambano, que se puede traducir también como recibir cerca o dar la bienvenida. Jesús no solo nos dice que volverá por nosotros, sino que viene de tal manera que somos recibidos en el reino celestial como invitados de honor, como aquel momento en que el hijo pródigo regresó a su casa y el padre corrió a él y lo abrazó y lo besó, y luego le sirvió un banquete, le preparó una gran fiesta, como si fuese, ¿verdad?, un príncipe. Ese es el lenguaje que vemos aquí en este verso. Que Él vendrá otra vez, sí, pero nos recibirá con honor, nos recibirá cerca suyo. Ese asimismo del verso, el asimismo se traduce en el griego como humas pros emouton, y probablemente usted recuerde el versículo 2 del Evangelio de Juan capítulo 1, cuando habla de que el verbo estaba con Dios. Y esa pequeña porción se traduce como prosopon. Y prosopon significa cara a cara. Él nos da la bienvenida, no solamente para llevarnos al cielo, y que usted esté allá en el cielo descansando de tanto sufrimiento en la tierra. No nos hace llegar al cielo por eso. El propósito de su bienvenida al reino celestial es para estar con Él. Es para tener una relación más profunda e íntima con Él. Cuando usted esté en el cielo, mi querido hermano, usted no va a estar haciendo fila
para descansar unos minutos en el regazo de su padre. Usted no estará, ahora me toca a mí, Daniel, por favor, dame chance. No, no. Todos gozaremos de su presencia. Todos gozaremos de sus palabras. Todos estaremos cara a cara con Él. Ese lenguaje final de consumación que no se relaciona con las apariciones de Jesús posteriormente a su resurrección, y tampoco se relaciona con la venida del Espíritu de Dios. Se nota por el lenguaje de Juan, que Juan se refiere a ese momento extraordinario en el cual estaremos en la presencia del Señor, tal como lo decía Pablo, cuando él entendía que si moría, estaría cara a cara con su Maestro. Y Juan también hace reflejo en un sentido final en su primera carta, cuando dice que cuando Él venga, Jesús, le veremos tal cual es y seremos hechos semejantes a Él. Ese lenguaje de Juan, juánico, hace referencia a ese evento glorioso de su segunda venida, en la cual seremos recibidos por el Señor, ¿verdad?, en las nubes, y Él nos dará esa entrada y bienvenida a una relación íntima, profunda, que aunque hoy podemos tener en un cierto grado, no hay forma de describir lo que viviremos en esa época, lo que viviremos en aquel día. Porque la bendición del cielo no es el cielo mismo. La bendición del cielo no es las mansiones, no son las calles de cristal, ¿verdad? No son nada de esto, sino Cristo mismo. Cristo mismo es la mayor bendición que podemos obtener. Es por esto que Jesús al final de este verso nos promete que a donde Él esté, nosotros estaremos. A donde Él esté, nosotros estaremos. No se trata del cielo, no se trata del hogar, no se trata de las casas y de los lujos, no. E incluso del mismo descanso de nuestra aflicción en esta vida, no se trata de eso. Se trata de Cristo. Esa es la esencia de la enseñanza de Juan. Juan trata de rescatar la raíz de la enseñanza de Jesús, la intención de Jesús. Ustedes no me quieren dejar, ustedes sienten miedo que yo me voy, pero ustedes no me han perdido. Yo me iré para que ustedes me tengan para siempre y para que ustedes sean míos para siempre, como cantábamos. Le pertenecemos al Señor, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Pero no solamente le pertenecemos al Señor, sino que Él es nuestro para siempre. Esa es la enseñanza de Juan, y que nos dice con ternura, con amor, para consolar a los corazones desesperados, los corazones desahuciados, los corazones que se sienten abandonados, corazones que ceden ante la incredulidad. Este es el contenido. Pon tu fe en ello. Pon tu fe en ello. Y sal de esa vida o esa corriente de este mundo en la cual el príncipe de las tinieblas trata de guiar, como lo hace con el mundo. Algunos han asumido erróneamente que el esperar la segunda venida, mi querido hermano, o la futura morada con el Señor, es una forma de escapar de este mundo. La realidad es que tenemos presente, ¿verdad? Si tenemos presente que nuestro destino está asegurado por la gracia soberana de Dios.
Usted trabajará arduamente mientras tenga aliento para la gloria de su nombre. Esa es la intención de Jesús. Jesús no le dice esta verdad gloriosa para que los discípulos digan, bueno, me quedo esperando. No. Los discípulos con estas palabras, con el entendimiento a través del Espíritu de Dios de estas palabras, fueron a evangelizar. Fueron a las naciones y predicaron el Evangelio, a los hogares y educaron a los hijos. Familias enteras fueron educadas en la doctrina de Cristo. El mundo, como bien dice el libro de los Hechos, fue trastornado por la enseñanza de los apóstoles, que trabajaron para el reino de Dios. Sus oraciones, ¿verdad?, pedían que el reino de Dios fuese establecido en esta tierra. Que las verdades gloriosas y las promesas gloriosas de Cristo en la casa de su Padre también fuesen una realidad aquí. Porque ellos entendían que esa verdad, esa gloria, debía llegar a este mundo. Cuando nosotros decimos que no somos de este mundo, no nos referimos a la tierra, no nos referimos a la creación, nos referimos al sistema de este mundo. En este sistema somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, no estamos para quedarnos en ese sistema. Era un tiempo solamente, pero no para quedarnos. Por lo tanto, cuando hemos conocido la verdad y la esperanza gloriosa de las moradas celestiales, sabremos y entenderemos que la verdad de Dios tiene que ser propagada y hacer finalmente que las puertas del Hades retrocedan y sean derribadas a través del poder de Dios. El propósito de Dios para los suyos, que usted esté en el reino de Dios, en la casa de su Padre, es el antídoto a las dudas existenciales. ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Por qué me levanto hoy? Esas dudas que hoy día permean el pensamiento del hombre y que en muchos casos ha llevado a los hombres a la desesperación y suicidio, Cristo las contesta. Porque Cristo da propósito y sentido a la vida. La promesa de la habitación con Cristo es el antídoto a la soledad y la depresión. No estamos solos. No estamos solos. La promesa de que nuestro futuro está garantizado en su obra perfecta, no en nosotros, en Él, en lo que Él ha hecho, es el antídoto a la ansiedad. ¿Qué será de mañana? ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué será de mi familia mañana? ¿Qué pasará mañana? Eso está garantizado en Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Y en estas simples verdades podemos encontrar esa seguridad. En simplemente 2 versos. Concluimos entonces que la promesa de Cristo aquí expresada debería ser cual faro en medio de la neblina densa del océano. No somos una embarcación a la deriva que se detiene en medio del mar porque no puede ver nada. No bajamos el ancla en medio del océano porque no tenemos visibilidad de nuestro destino, sino que avanzamos confiadamente y trabajamos y llegamos a nuestro destino siguiendo el camino marcado por Cristo, a nuestra patria celestial. Si usted añora esto, el Señor nos dice en Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Si usted espera confiadamente en esto y trabaja confiado en esta promesa para el reino de Dios, Dios nos dice, no me avergüenzo de ustedes. No me avergüenzo de llamarme Dios de la iglesia, Dios de mi pueblo, porque ellos trabajan y viven sabiendo de que ese sistema no es su hogar, de que el mundo corrupto no es su hogar, sino que trabajan por una patria celestial, un mundo mejor, un mundo en donde Cristo gobierna plenamente, donde su ley es clara y obedecida, donde la verdad y la gracia abunda en las calles, y no la violencia, la maldad, la desesperanza, las cuales abundan en este mundo caído. Trabajemos para ello, confiemos en ello, porque solo confiando en esta promesa trabajaremos con fe en esas palabras. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra, te glorificamos, te exaltamos, oh Dios, porque ante nuestras dudas, ante nuestras incertidumbres y falta de fe, tú exhortas y animas nuestros corazones débiles a seguir confiando en ti. Nos llenas de esperanza de seguir esperando en ti, Señor. Pero no una espera pasiva, sino una espera en obediencia y activa. Oh, gracias, Señor. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.